varios grupos, a las personas que traficaban a personas esclavas, a los dueños de las plantaciones en América que solicitaban, ¿no? Y a las personas de África que vendían a las otras personas. Entonces, esa es una de las principales y primeras olas que tenemos registradas de migraciones masivas, y que además decir que esta ola era obligatoria, ¿no? O sea, no respondía a los deseos de las personas que eran trasladadas. Después tenemos otro acontecimiento importante, que fue el segundo periodo también de olas de migración, que corresponde a las personas obreras de la India y de China que iban a Sudáfrica, que eran catalogadas como siervo temporero, y fue en el siglo del 17 al 18, y más o menos fueron 30 millones de personas que abandonaron sus países, ¿no? Y a las personas de África, de los cuales pues regresaron 24 millones a sus países, pero fue en el siglo del 17 al 18. Y el tercero que les quería yo mencionar, pues tiene que ver con Europa occidental saliendo hacia América y Australia, que fue por ahí del siglo XVIII, y que, bueno, del siglo XVIII al siglo XX, y que se ha calculado que emigraron, por ejemplo, a Argentina 5.7 millones de personas, a Brasil 5.6, a Canadá 6.6, a Estados Unidos 36 millones, ¿no? Y los motivos que han llevado, que llevaron a las personas a salir, de trasladarse, pues fueron muy diversas. Para algunos pues era como una aventura, para otros era un acto de liberación, para otros parte del acto de conquista, ¿no? A pesar de todas estas diferencias, pues fue durante el y pues tenía un factor curioso, que todas las personas salían del continente más desarrollado y venían a lo que en ese momento no estaba tan desarrollado como lo está ahora, y pues bueno, eso era como un poco el factor extraño de esa movilidad. Pero bueno, con esta última ola de migraciones masivas, pues también se puede observar cómo hay una visión diferente de la migración, esta visión positiva que se llama por justo ser las personas de un país más desarrollado e ir a un país en desarrollo. Ahora sí, la que sigue. Entonces, pues ahora, introduciendo esto, poder hablar de cómo ha sido el mundo actual respecto a la movilidad humana, pues decir que la movilidad humana en la Unión Europea pues ha sido principalmente de países africanos, ¿no? Sin embargo, derivado de los acontecimientos de las últimas décadas, ha aumentado el flujo de personas del continente asiático. Como ustedes deben saber, y seguramente lo han visto en las noticias o en las redes sociales, pues es muy común que veamos a estos barcos y lanchas que van por el Mediterráneo, que cruzan, que intentan llegar a Europa, y en algunas ocasiones tienen éxito y en algunas no lo tienen. Les quisiera platicar que pues hay 3 rutas del Mediterráneo. Está la ruta oriental, que es a través de Turquía, y que en 2015 llegaron a través de esta ruta un número incontable de refugiados que huían de la guerra de Siria a través de Turquía. La segunda es la occidental, que es la más común, la más utilizada, que es
principalmente de personas africanas que salen del norte de África y que salen de Marruecos y inician su viaje hacia Europa y que pues como deben saber geográficamente, pues Marruecos, si arriba de Marruecos, cruzando el mar, está España. Entonces, España por eso, en 2018, por ejemplo, registró un número de llegadas de personas de África de más de 65,000 personas. Entonces, se puede ser... buenas tardes. Mi nombre es Fernando Martínez, 65,000 personas suena muchísimo. Si lo analizamos con los años anteriores, hay una disminución un poco significativa, y para 2019 un poco más. Y esto ha sido pues derivado de la inversión realizada de la Unión Europea con Marruecos para contribuir a reforzar los controles de las fronteras y que no crucen tantas personas migrantes. La última pues es la central, que es la que facilita el tránsito de migrantes también de África, y que es por Libia. Y bueno, en esta, entre 2015 y 2017, fue la más utilizada para llegar a la Unión Europea, pero también ha bajado un poco desde 2018, ¿no?, el número de migrantes detectados al menos que llegan a la Unión Europea. Sin embargo, esta última ruta, también ha sido señalada en varias ocasiones como un indicador de tráfico y trata de personas. Entonces, ha tenido especial atención en su control. Las personas migrantes y refugiadas que intentan llegar a Europa, pues normalmente pues se suben a estos barcos, pero su vida corre muchos riesgos y los traslados son muy, muy largos, y al llegar a estos destinos, pues se enfrentan a numerosas situaciones de discriminación, de xenofobia, ¿no?, de un montón de cosas que violentan sus derechos humanos. Y por otro lado, pues muchas de ellas también mueren intentando llegar a las costas. La Organización Mundial de las Migraciones sostuvo que en 2019 ellos registraron al menos 7 casos de embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro, después de haber emitido señales de socorro. Esta misma organización tiene un proyecto de migrantes desaparecidos que opera en el mar Mediterráneo y que ha documentado a más de 30.900 mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que perdieron la vida intentando llegar a la Unión Europea. Más o menos en algo así como el 64% de los casos de todas estas 30.900 no se recuperaron los restos. La que sigue. De acuerdo a los datos del Banco Mundial de la Unión Europea, en 2019 se reportaron 2.591.349 personas refugiadas y 45.527.606 personas migrantes residentes en la Unión Europea. Como han podido ver pues en las noticias desde ya hace un poco más de 6 años, derivado de la guerra de Siria, pues huyeron un montón de millones de personas hacia los países cercanos, en este caso muchos a Europa, la gran mayoría. En la Unión Europea, y como que vienen aquí, se instalaron campos de refugiados que seguramente han visto en las redes sociales, y que si bien pues no son la opción para vivir, pues es una respuesta temporal e inmediata, como un lugar seguro, lejos del peligro, y es a veces la única opción que tienen al huir de los países por las guerras, y que en estos campos de refugiados se deben garantizar la seguridad, los alimentos, el agua, servicios básicos, y sobre todo pues un refugio donde sentirse a salvo. Es importante decir que si bien el número de personas migrantes
señaladas en el Banco Mundial por la Unión Europea es mucho mayor al de personas refugiadas, no quiere decir que de esos 45 millones no haya personas refugiadas. Lo que quiere decir es que no son reconocidas legalmente como personas refugiadas en la Unión Europea. Tenemos a Grecia, que es uno de los más grandes campos de refugiados en Europa, está en Moria, que también fue construido para albergar más o menos a 2.840 personas, pero hoy viven ahí más de 20.000 personas migrantes o refugiadas. Y de esta cantidad de personas, una tercera parte son niñas y niños. Este campo forma parte de las instalaciones militares que se adoptaron para acoger a personas refugiadas en 2015, pero pues se ha quedado pequeño por la gran cantidad de personas que han tenido que salir. Y pues se ha creado como una especie de segundo campo donde miles de personas viven alrededor, en tiendas de campaña o en pues espacios construidos con el material que hayan encontrado alrededor, y pues es una gran parte de la población extranjera pues que reside, pues bueno, en Grecia particularmente pues sí es Siria, ¿no? Pero también hay personas africanas que también han tenido que salir y que también viven en estos campos. La que sigue. Aquí les quiero compartir algunos datos de algunos países. Por ejemplo, la mayoría de los 5.6 millones de las personas sirias que actualmente son refugiadas, que la mayoría permanecen ahora en el Medio Oriente. Turquía está albergando alrededor de 3.6 millones de personas refugiadas. Y algunas otras se encuentran en Líbano, Jordania, Irak, ¿no? Entonces tenemos que en Medio Oriente también hay una cantidad importante de personas refugiadas sirias. Durante 2018, más o menos como 1.4 de personas refugiadas regresaron a Siria. Sin embargo, al regresar se han enfrentado a muchas situaciones como a la falta de infraestructura para poder vivir y al acceso a servicios básicos, derivado de que aún hay condiciones muy complicadas para subsistir y que todavía corren riesgo de explosivos en ciertos espacios. Entonces, a pesar de que regresaron, alrededor de 6 millones de personas todavía siguen desplazadas internamente dentro de Siria. Por otro lado, alrededor de 2.5 millones de personas en Afganistán viven son refugiadas, lo que representa una gran parte de la población en ese país. Pakistán alberga 1.4 millones, incluidas personas refugiadas afganas de segunda o tercera generación. Esto quiere decir que son personas que no necesariamente nacieron en Afganistán, sino que pudieron haber nacido en Pakistán. Para esto decirles que el derecho internacional contempla dos tipos de reconocimientos: el derecho de sangre y el derecho de tierra. Esto quiere decir que el derecho de sangre es cuando una persona nace en cualquier parte del mundo, pero adquiere el derecho de nacionalidad por parte de su mamá o papá o lo que sea, ¿no? Pues ese es el derecho de sangre. No adquiere la nacionalidad del lugar donde reside, sino del origen de sus papás. El otro es el derecho de tierra, donde adquieres la nacionalidad donde naces. Entonces hay países que reconocen solo uno, hay países que reconocen las dos. Para el caso que les estoy platicando de Pakistán, por ejemplo, únicamente reconocen el derecho de sangre. Entonces, por eso es que son personas de segunda o tercera generación que nunca han vivido en sus países de origen, nunca han ido a Afganistán, pero son personas afganas porque Pakistán no las reconoce como personas
de Pakistán. Entonces siguen siendo personas refugiadas afganas a pesar de que entonces algunas de estas personas pues han visto obligadas a regresar a su casa, países vecinos, pero esto ha provocado un aumento desde 2015 de solicitudes de asilo en Pakistán, ¿no? Entonces, pues ese es el caso particular de Pakistán. Por otro lado, el prolongado conflicto en Sudán del Sur está en su 6º año. 1.8 millones de personas han sido desplazadas dentro del país y 2.3 millones huyeron a los países vecinos. Esto pues estima que más o menos el 80% de estos 1.8 millones son mujeres y niñas, niños y adolescentes. Y de este 80%, más o menos 50,000 son niñas, niños y adolescentes no acompañados. Ahorita que pasamos a analizar México, América, Estados Unidos, vamos a poder ver cómo ciertas cosas de lo que les estoy platicando se repiten también de este lado del mundo, ¿no? Pues alrededor de 1.2 millones de personas que se identifican como miembros de un grupo étnico rohingya que han huido de Myanmar, pues se mudaron a Bangladesh en agosto del 2017, pero son casi 1 millón de personas, más o menos como 800,000. Para el caso de República Democrática del Congo, por ejemplo, el conflicto y la inseguridad alimentaria han llevado a cada vez a más personas a huir, y pues hay más de 2 millones de personas desplazadas en solo 2017 y 2018, y pues son personas refugiadas que viven en países vecinos de la República Democrática del Congo. Por otro lado, la mayoría de los refugiados somalíes se han asentado en Kenia, Etiopía, Yemen, y pues algunos han vivido en campos de refugiados masivos, como los que ya les había yo descrito y mostrado. Y pues más o menos como 100,000 han regresado a su país desde el 2016, debido a la intención del gobierno de cerrar eventualmente una ciudad que fue un campo muy importante de personas refugiadas. Pero dentro de Somalia pues sigue habiendo más o menos 2.6 millones de personas desplazadas debido a la inseguridad que viven en el país. Y ahora sí pasamos a América. Pues a mí me gusta dividirlo un poco para poder hacer un contexto un poco más preciso de cómo se vive la migración y la movilidad humana en este lado del mundo. Y me gusta iniciar hablando del sur. Primero, pues destacar que, como deben saber, pues las turbulencias políticas y económicas, como por ejemplo en Venezuela, en las últimas décadas, pues han dado lugar a una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, ¿no? Desplazando pues a millones de personas de su país de origen y residencia. A final del 2018 pues se estimaba que había más de 3 millones de personas venezolanas desplazadas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, un año después, en 2019, se había aumentado esta cifra a 4 millones. El proceso migratorio que comenzó en la segunda década del siglo XXI en Venezuela, pues registra un estimado hoy de 4.4 millones de refugiadas desplazadas en diferentes partes de América Latina. Uno de los mayores flujos migratorios que tuvieron pues fue hacia Colombia, que es su país vecino, donde el último registro que hubo sobre este desplazamiento pues fueron que Colombia tenía alrededor de 1.800 millones de refugiados venezolanos. Según el informe del Banco Mundial, el 57% de los migrantes, de personas refugiadas venezolanas en Perú, pues tienen estudios secundarios, medios superiores,
y superiores, incluso la mayoría cuentan con un título universitario. Y pues se estima que han contribuido al Producto Interno Bruto, ¿no? Y han podido, tienen una aportación más visible a la economía de estos países. Sin embargo, a pesar, bueno, además de lo que hay en Venezuela, pues sabemos que Colombia, por ejemplo, también por muchos años tuvo un desplazamiento muy importante bueno, tanto en sus países vecinos como especialmente de manera interna, ¿no? Los desplazados internos, que han sido más de 5.7 millones de Colombia, que respondía a los conflictos armados que había con las diferentes movilizaciones que había dentro de Colombia y el gobierno, ¿no? Entonces, en más o menos en 2018 todavía 139,000 personas colombianas vivían en el extranjero como refugiadas, y que bueno, ya es una cifra mucho menor si la comparamos, por ejemplo, con los 300,000 que vivían fuera de Colombia en 2016. Entonces, decirles que otro de los países importantes receptores, tanto de personas colombianas como de personas venezolanas, pues ha sido Ecuador, ¿no? Que ha recibido a muchas personas refugiadas de ambos países. Chile es otro ejemplo que ha recibido una gran cantidad de personas migrantes y refugiadas haitianas, peruanas, colombianas, y que ha tenido un flujo, sí, importante de venezolanos, pero que su principal recepción ha sido de otras nacionalidades. Sin embargo, pues se han visto muchos actos de discriminación y xenofobia que han sido documentados, y seguramente ustedes han podido observar en las redes sociales sobre esto, ¿no? Entonces, en ese sentido es que las Naciones Unidas pues deciden hacer un pacto global de la migración que se firma por todos los países, por muchos de los países de América, excepto Estados Unidos, con la finalidad de contribuir a la posición de los migrantes en los países de destino y hacer una mejor recepción y garantía de sus derechos. Así. El Caribe pues tiene otras características. Bueno, primero decir que pues es geográficamente es un espacio con una actividad sísmica de alto riesgo, desastres relacionados con el clima, con huracanes, con un montón de cosas que le suceden a las personas que habitan en el Caribe, y pues por eso figuran entre los más vulnerables en los desastres naturales y el cambio climático. Entonces, pues debido a que muchas de las personas viven expuestas a estos desastres, pues hay un desplazamiento constante y masivo. Estoy oyendo ruido aquí atrás con las perras, no sé si también. Por ejemplo, cuando hubo el huracán Irma, pues azotó en varias partes del Caribe y América del Norte, y fue un desastre, fue en 2017, y desplazó a más de 2 millones de personas, ¿no? de todo el Caribe. Y de otros acontecimientos como otros huracanes, otros sismos que ha habido, por ejemplo, en Haití, ¿no? Entonces dependen enormemente estos espacios dependen de la agricultura, además, y del turismo, y pues los desastres imposibilitan que este crecimiento pues exista, ¿no? Y entonces se ven forzados a salir de sus países de origen. Entonces se prevé que
pues conforme pasa el tiempo y debido a las circunstancias, pues cada vez haya un aumento de movilidad de personas del Caribe hacia este lado del continente. Pues obviamente, como la mayoría de las migraciones en América, pues Estados Unidos es el principal destino de las personas que salen del Caribe. Y pues ahí hay un tema de lazos históricos entre el Caribe y Estados Unidos que también influyen considerablemente en la migración, ¿no? En 2017, por ejemplo, el 10% de las personas migrantes que vivían en Estados Unidos procedían del Caribe. Es un porcentaje muy importante. Y este era era el primero, y el segundo era Canadá, después España y finalmente Reino Unido. En 2019, más del 65% de las personas migrantes caribeñas que estaban en Estados Unidos, pues provenían de 5 países: de Haití, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica y República Dominicana. Y sin embargo, la mayoría eran personas cubanas. El aumento de la población cubana en Estados Unidos a partir de 1960 pues fue impulsado por los instrumentos legislativos que ofrecieron un trato especial a personas migrantes cubanas, como la Ley de Ajuste Cubano y los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos. Y esto prometiéndoles que iban a obtener una residencia permanente después de un año de estancia en el país. Entonces, pasamos a la que sigue. Tenemos que, ya hablando ahora sí de América, con esta introducción del sur, del Caribe, pues ahora pasamos al marco normativo. Tenemos ya vimos los instrumentos internacionales que son de todo el mundo. Estos 3 instrumentos son únicamente para América, que es la Convención Americana. Esta convención pues reconoce a las personas refugiadas y el derecho a solicitar asilo, así como el principio de no devolución, tal como lo reconocen la Convención y el Protocolo de 1951 y 1967, y que fue firmado por todos los países. Pues lo que tenemos los archivos. Por otro lado, tenemos la Declaración de Cartagena, que reconoce la necesidad de fortalecer las protecciones y los sistemas ahí es donde relacionados con el asilo, con las personas refugiadas, y que es respuesta de un creciente problema regional que ha habido por los diferentes acontecimientos que ha habido en la historia de América. Y pues como era más presencial, no te puedo proponer sexo. Hubo personas presentes, expertas en derechos humanos, personas de los países integrantes de esta declaración. Y además, una cosa importante que tuvo esta declaración pues es que ampliaron la definición de persona refugiada de lo que ya venía en la convención, que ampliaron a decir las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y que eso representó un gran avance en materia de derechos humanos y para el reconocimiento de un montón de personas que habían huido de sus países, pero que no entraban, no figuraban que no sustituye la clase, por eso le pregunto qué es lo que podría hacer como una persona refugiada. Entonces, cuando sale esta convención de declaración de Cartagena, pues amplía esta definición y logran el reconocimiento en algunos países. Entonces, después viene el Plan de Acción de Brasil, que en el marco del proceso conmemorativo de los 30 años de Cartagena, de la Declaración de Cartagena, 28 países de América Latina y el Caribe, con la sociedad civil y expertos y todo, generan un plan de acción de Brasil
que pues ahora responde pues a los nuevos retos, ¿no? Sabemos que la migración la movilidad humana ha ido evolucionando, ha ido cambiando, entonces las cosas que se analizaron para hacer la declaración de Cartagena, pues no necesariamente son las mismas que están actualmente, pues que están vigentes. Entonces se hizo un nuevo análisis, se hizo una evaluación de cómo se había avanzado en la declaración de Cartagena, en qué se había garantizado y qué faltaba, y a partir de eso se hace este plan de acción Brasil. Y pues en este plan se resaltan los principios de cooperación, de solidaridad, se acordaron 6 áreas de intervención y una serie de programas para fortalecer los estándares internacionales de protección y promover especialmente la promoción de búsquedas integrales de soluciones duraderas en toda la región, a la acogida de personas sujetas de protección internacional. La que sigue. Como pueden ver aquí en la infografía que les puse, a 3 años del Plan de Acción de Brasil se hizo una evaluación de los avances que ha habido respecto al plan, y estos son los resultados. Aún no se adopta en la legislación interna, o sea, hay falta de incidencia, hay falta de espacios de diálogo con ciertos gobiernos, hay un endurecimiento, o sea, al contrario de lo que se estaba proponiendo, pues hay un endurecimiento de los controles migratorios y de las expulsiones de personas masivas en cada estado, especialmente en los estados del norte. Hay debilidad en las comisiones nacionales de refugiados, en el caso de México de la Comar. Hay rezagos graves de la implementación de protocolos especialistas, hay falta de mecanismos efectivos y hay debilidad o ausencia de programas sociales y de soluciones duraderas. La que sigue. Gracias. Ahora sí, vamos a entrar un poco más en lo que... ahora vamos a entrar a América del Norte, empezaremos con Estados Unidos. Pues como ustedes, ya lo he mencionado, pero seguramente ustedes siempre lo han sabido, que Estados Unidos pues es el principal destino de la movilidad humana internacional desde toda la historia. Entonces, el número de personas nacidas en el extranjero que residen en Estados Unidos pues se ha cuadruplicado con el tiempo, y pues por lo menos hay 51 millones de personas registradas que nacieron en el extranjero y que residen en Estados Unidos. En 2018, Estados Unidos de América pues albergaba a más de 1 millón de personas refugiadas y solicitantes de asilo. La mayoría, más de este millón, más o menos como 700,000, todavía eran solicitantes de asilo. Los Estados Unidos volvieron a ser el país, como cada año, con más solicitudes en 2018. Las personas que solicitan asilo en Estados Unidos pues proceden de diferentes países, pero hay que hacer notar que la mayoría vienen de 3 países de Centroamérica y uno de Sudamérica. O sea, el triángulo que es El Salvador, Guatemala y Honduras, y Venezuela. Que estos datos pues nos sorprenden si conocemos y si sabemos todo lo que sucede en cada uno de estos países, que vamos a hablar de Centroamérica un poco más adelante. Estados Unidos pues cuenta además, como deben saberlo, también con centros de detención de inmigrantes en las fronteras con México, y en 2018 pues había más de 400,000 personas que estuvieron bajo custodia del Immigration and Customs Enforcement, y se registró un promedio diario de detención de más o menos 40,000 personas.
y en 2019 se tiene un dato registrado de alrededor de 2.000 niñas, niños y adolescentes detenidos por las patrullas fronterizas. Y muchas de ellas y ellos pues fueron separadas de sus padres para pasar a este proceso. Aquí en el mapa que les expongo, pues pueden ver cuáles son los principales estados que han recibido personas migrantes y refugiadas. En color más oscuro tienen los que tienen más y en los verdes los que tienen menos. Después, la que sigue. Gracias. Entonces, Estados Unidos, pues, como se dice en las noticias, pues ha endurecido mucho sus políticas de inmigración, ¿no? Pues han hecho todo lo posible porque los flujos de movilidad sean cada vez menores y cada vez más lentos. En 2018, el número total de personas migrantes y refugiadas disminuyó bastante un año consecutivo. En 2016, por ejemplo, había más de 10 millones de personas migrantes, ¿no? Al final del 2018, pues ya había 9 millones. Entonces ha disminuido, pero ha todo sido a consecuencia de diferentes prohibiciones. Por ejemplo, en 2017 Estados Unidos prohibió viajar a ciertos países como Irak, Libia, Arabia Saudita, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, y eso contribuyó pues obviamente a la reducción de un montón de personas que entraban a Estados Unidos. Y después pues hubo una impugnación en 2017 y bueno, fue eliminado posteriormente. Otro cambio controvertido que hubo fue en 2018 cuando Estados Unidos pone en práctica esta política de tolerancia cero aplicable a personas migrantes y refugiadas, incluidas familias solicitantes de asilo que cruzaron la frontera con Estados Unidos de manera irregular. Esta política pretendía como hacer una disuasión de la entrada irregular en el país y aplicar, consiste en que pueden solicitar asilo, pero no pueden permanecer en Estados Unidos. Esto se tradujo en la separación de 2.600 niñas, niños y adolescentes que se fueron separados de sus padres y madres, y pues hubo una indignación pública, seguramente se acuerdan con la foto que les estoy mostrando, y hubo una serie de manifestaciones y de presión mediática y pues se hizo marcha atrás respecto a este específico separación. Entonces, pues estas políticas cada vez son más restrictivas, se han impuesto de forma muy punitiva en la frontera de México con los Estados Unidos, y todo es porque siempre ha habido una visión de la movilidad humana tanto en Estados Unidos como en México, como en muchos países, desde un aspecto de seguridad y no desde un aspecto de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay una serie de teorías de conspiración relativas a la migración y que pues esto hacen que haya una atmósfera de desconfianza, de miedo, pero además pues se han presentado un montón en América y en Europa y en otros especialmente en América y en Europa se han visto muchas agresiones directas a personas migrantes y refugiadas que llegan solicitando protección internacional. Entonces estas políticas migratorias también traen como consecuencia una serie de responsabilidades sociales que impactan en la discriminación y en la xenofobia que se crea en los habitantes de un país. La que sigue.
Entonces, ante la nueva normativa que restringe el acceso de asilo para la mayoría de las personas que cruzan la frontera terrestre del sur de Estados Unidos, pues como son personas que están en altas condiciones de vulnerabilidad, porque además requieren la protección internacional porque están huyendo de los países de violencia o de persecuciones. Y entonces esta normativa que les está platicando pues restringe el derecho a solicitar asilo, obstaculiza el derecho a la protección y a la no devolución, que es uno de los principales principios de la protección internacional. Y pues esto eleva que la carga de la prueba cuando solicitan asilo sea una cosa imposible de cumplir. Una persona cuando llega a Estados Unidos y quiere solicitar asilo debe cruzar frontera, solicitar asilo. Antes pues iniciaba su trámite, en ocasiones era detenida, casi siempre, y llevaba su proceso dentro de estos centros de detención, y el proceso era bastante largo, a veces en ocasiones más de un año, y se les daba el reconocimiento o no, y ya entraban a Estados Unidos o salían, y en muchas ocasiones alguien tenía que ir por ellos, reconocerlos de forma que se hiciera responsable de ellas y ellos, ¿no? Alguien que ya tuviera residencia allá. Ahora con esta nueva política pues se hace la solicitud de asilo y se debe regresar a México. Cruzan, hacen la solicitud, te dan una fecha de audiencia y regresas a la frontera con México. Puedes permanecer en la frontera, puedes ir a cualquier otro lugar y debes regresar el día de tu fecha. El tema pues es que las personas migrantes y las personas refugiadas especialmente pues son personas que salen huyendo con las pocas cosas que llevaron, la mayoría con situaciones económicas muy muy complicadas, y tener que estar cruzando, saliendo, yendo a otro lugar a permanecer en lo que su proceso se realiza, pues es prácticamente imposible de realizarse. Entonces ha sido muy difícil desde que hay esta nueva política poder ejercer el derecho a solicitar asilo, ¿no? Entonces pues bueno, Estados Unidos cuando saca esta política dice que la impone porque las personas refugiadas que van a solicitar asilo no cumplen con los requisitos, y entonces es muy costoso tenerlas allá, pero en realidad pues solo es un control migratorio al que México además accedió para poder frenar la migración la migración que entra a Estados Unidos. La frontera de Estados Unidos y México tiene una extensión de más de 3,000 kilómetros, y pues aunque el presidente actual de los Estados Unidos dijo que haría un muro que cubriría todos estos kilómetros, pues hay obstáculos naturales como algunas pequeñas montañas y ríos que han sido difíciles de poder poner este muro. Entonces como les decía, pues a pesar de que no está completamente construido, pues hay un muro imaginario que se crea a partir de la política que acuerdan México y Estados Unidos. La que sigue, por favor. Hola. Perdón, falló mi internet, pero ¿ya no se ve en mi pantalla? No. Déjame lo intento otra vez, disculpa. No te preocupes, si quieres sigo en lo que... gracias. Entonces ahora sí, para hablar de México y Centroamérica, pues históricamente deben saber que México pues ha sido un país de tránsito, que es lo más famoso que se
que se ve en las noticias de México. Siempre escuchamos que las personas centroamericanas siempre quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Pero es importante decir que ya desde hace unos años, unos 10 años por lo menos, México también ya es un país de destino. Ha habido momentos muy importantes donde México ha brindado protección internacional a diferentes personas y han sido, por ejemplo, en 1852 con los indios Kicapú de Norteamérica, o en 1930 cuando las personas españolas huyeron de la guerra civil, o en 1970 cuando las personas salvadoreñas principalmente, otras sudamericanas, huyeron de dictaduras y de guerra civil en sus países de origen, o en 1980 con personas guatemaltecas que huyeron de la guerra antiinsurreccional, ¿no? Entonces, la clave en esto pues es que todas estas personas huyen, pero hubo un reconocimiento internacional de estos movimientos, hubo un reconocimiento internacional de las guerras civiles, de las dictaduras, ¿no? Entonces, al haber un reconocimiento internacional de esto, los países receptores tienen la obligación de brindarles la condición de refugiado. Entonces, el camino trazado de las personas en situación de movilidad, pues sí que van hacia el norte, pues son principalmente personas centroamericanas actualmente. Y pues se enfrentan a un montón de adversidades que, además de las políticas migratorias de cada uno de los países, pues de las violencias que viven en cada uno de estos espacios. Pero es importante señalar que, o sea, así como Estados Unidos cada vez fortalece más sus fronteras y sus instrumentos migratorios, también México también ha tenido importantes movimientos y programas que han limitado la movilidad desde la frontera sur. Pues hubo ahí una plática entre el gobierno de Estados Unidos y de México sobre que iban a hacer unas nuevas tarifas arancelarias para productos mexicanos. Entonces fue ahí donde se decide que el gobierno de México, a cambio de que no hubiera estas tarifas, pues detendría el flujo de personas migrantes en la frontera sur. Ya no estamos hablando de que las iba a detener en la frontera norte, o sea que solo iban a pasar a solicitar asilo y las iban a regresar a México, sino se comprometió a detenerlas desde la frontera sur, o sea, la frontera de México con Guatemala, que es Tapachula, Chiapas, o Tenosique, Tabasco. Entonces, pues se acordó detener este flujo de personas y hubo como una movilización como de 6,000 personas de la Guardia Nacional para poder garantizar esta detención. Sin embargo, México pues es un país de migración, o sea, un montón de personas mexicanas migran a Estados Unidos por diferentes motivos. Hay alrededor de 12 millones de mexicanos residiendo en Estados Unidos. Es el segundo país de origen del mundo que no viven en su país de origen, ¿no? Después de la India. También, claro, que responde a la dimensión del país y a la dimensión poblacional que tenemos. Pero, o sea, a pesar de ser un país que expulsa personas, somos un país que cierra la puerta a otras personas. Entonces, pues, migrar hacia el norte siempre va a ser la tendencia de Centroamérica, de México y del Caribe. Sin embargo, como les decía, pues México ha sido además un país de destino por estas dos razones. Una, por las políticas tan complicadas que hay en Estados Unidos y las que hace México también, que obligan a las personas a quedarse en México, y también por decisión de ciertas
personas centroamericanas especialmente que han optado por ya no llegar a la frontera y quedarse en México. Entonces, esto también responde a diferentes pues violencias que viven las personas migrantes al cruzar por México. Hay un total, en México, por ejemplo, hay más o menos más de 1 millón de personas nacidas en el extranjero que residen en México. La que sigue. Gracias. En los últimos años, las detenciones de Centroamérica procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador ya superó a la cantidad de personas mexicanas detenidas en Estados Unidos. La diferencia es que estas personas huyen de la violencia, de la persecución y no solo de la pobreza como miles de mexicanos que buscan una mejor oportunidad. Las personas, además centroamericanas, caminan desde sus lugares de origen, cruzan México en muchas ocasiones caminando y llegan así a Estados Unidos. Hay una frase que deben conocer que es el sueño americano, ¿no? Es una frase muy conocida y que ha sido adoptada por las personas centroamericanas desde todos los tiempos. Es prácticamente una tradición para Centroamérica llegar a Estados Unidos. Ya ni siquiera es una decisión, una determinación, un análisis donde se decide si es mejor o no. Ya es parte de una tradición de las personas centroamericanas. Hablo específicamente de estos 3 países. Y lo que les decía, o sea, y cruzar México, pues es el precio que tienen que pagar para obtenerlo. Así lo ven ellas y ellos. México el tránsito por México es aún peor que el día a día en sus países de origen. Esto no quiere decir que sea mejor entonces quedarse en sus países de origen, pero México es prácticamente un hoyo negro para cuando ellas y ellos cruzan. Viven asaltos, secuestros, extorsiones, les golpean, les violan, les reclutan, les secuestran, ¿no? El crimen organizado principalmente son los principales actores de todos estos acontecimientos, pero también el gobierno, las policías migratorias de México también hacen uso de su autoridad y poder para amedrentar a las personas que migran. Es importante decir que hay detenciones en condiciones terribles y para poderlos regresar, ellos dicen, en el gobierno, en todos los gobiernos dicen, rescatamos a tantas personas y las regresamos a su país de origen, y en realidad pues más bien las detienen de manera horrible y las devuelven a sus países de origen donde están peor, ¿no? Como pueden ver en la foto y seguramente han visto en muchos lugares, pues hay un tren que popularmente ha sido llamado La Bestia y que por muchos años ha sido la forma en la que muchas personas lograban llegar a la frontera norte. Ahí tienen en el mapa también las rutas por las que comúnmente llegan las personas migrantes y refugiadas a Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, esta forma de viajar en el tren pues ha sido cada vez más complicada. Desde hace 2 sexenios pues ha habido una serie de acciones que ha dificultado que las personas puedan seguir utilizando la bestia de manera normal. Por un lado, han subido la velocidad de la bestia, lo cual ha causado pues que la gente no pueda subirse o al intento de subirse se caiga
Y en muchas ocasiones es mucho más común de lo que creemos que mucha gente cae del tren y se mutila. De hecho, hay una asociación que se llama Asociación de Personas Mutiladas Retornadas, que son una asociación de personas centroamericanas, en la mayoría personas hondureñas, que caen de la bestia y que les mutilan un pie, una mano, un brazo, una pierna, ¿no? Entonces es mucho más común de lo que lo pensamos, y esto ha sido a causa de que se solicitó que el tren fuera mucho más rápido para que no se subieran las personas. Las constantes paradas que tenía el tren también, que ya eran identificadas por las personas que hacían uso de y que además en esas paradas hay comedores y albergues para personas migrantes y refugiadas, pues también ya no hacen las paradas habituales, ¿no? Entonces cada vez es más complicado encontrar las rutas para poder subirse. ¿Por qué era esta opción la mejor opción y no irse en un autobús de Chiapas a Tijuana, ¿no? La opción deben saber que las personas centroamericanas, para poder entrar a México, requieren una visa, no solo su pasaporte, sino además una visa, así como nosotras, como yo a Estados Unidos requiero una visa, yo mexicana a Europa no la requiero, pero a Estados Unidos sí. Esto responde a la cantidad de personas migrantes que hay en Estados Unidos, de personas mexicanas en Estados Unidos, que no es la misma cantidad que de personas mexicanas en Europa. Lo mismo es para el caso de Centroamérica. Las personas centroamericanas, para poder ingresar a Estados Unidos, necesitan una visa derivado de la cantidad de personas centroamericanas que cruzan o residen en México. Entonces, no es tan fácil que les den esta visa si no tienen algo que comprobar, y por eso es que optan por cruzar de manera irregular y tomar algún transporte o caminar hacia las fronteras, pasando por los diferentes albergues para poder llegar de manera segura. Entonces, pues ahí, puede ser que tengan mucha suerte y que al inicio, en Chiapas principalmente, no tengan ningún tema de violencia. Normalmente ahí empiezan el camino, ahí tienen un primer enfrentamiento con el crimen organizado o con las policías migratorias, y normalmente pierden todos las pocas cosas que traían, los documentos, la mochila y una sudadera. Las personas que salen de Centroamérica no traen casi nada traen una mochila, un par de sudaderas, un pantalón, y si pueden traen su carnet de identificación. Entonces, normalmente en Chiapas sufren este primer enfrentamiento y con suerte no lo tienen y siguen su camino. Al subirse al tren, es importante señalar que, por ejemplo, tanto en las dos rutas, tanto subir para Veracruz como ir hacia Tlaxcala, las mujeres ya saben que se deben meter anticonceptivos, porque es muy, muy posible, 90% posible, que en Veracruz y en Tlaxcala abusen sexualmente de ellas en la parada, tanto el crimen organizado como estaciones oficiales de migración. Entonces, es una cosa muy normalizada para ellas y ellos, y que hacen y viven como si fuera. Por eso empecé esta diapositiva diciendo, ellas y ellos dicen, es el precio que tengo que pagar para llegar al sueño americano, ¿no? Esta idealización de no importa lo que tenga que pasar, yo tengo que llegar ahí, ¿no? Entonces, pasando esos dos destinos, ya llegando hacia el norte, especialmente por la ruta del este, hay una serie de enfrentamientos con los cárteles, y
en ocasiones pues hay secuestros y reclutamientos y a veces es en esos tramos donde las personas migrantes y refugiadas desaparecen. O aparecen muchos meses, semanas después, golpeados, extorsionados, etc., ¿no? Cuando tú les preguntas a las personas centroamericanas especialmente por qué salen de su país, normalmente pues te responden esto: por el sueño americano, porque está su familiar allá, porque está su amigo, porque quieren trabajar, porque quieren mandar dinero. Pero cuando realmente tú te sientas a platicar con ellas y ellos, te das cuenta que en realidad vienen huyendo del crimen organizado, que su vida o la de su familia está en riesgo, que no tienen forma de tener ningún tipo de protección, pero está tan normalizada esta situación que no se dan cuenta de lo relevante que es haber vivido toda esta situación. Y entonces, pues, debido a las políticas migratorias tanto de México como de Estados Unidos, pues este sueño americano cada vez es más complicado de alcanzar. Sin embargo, las personas siguen intentándolo. O sea, podemos encontrar y podemos conocer un montón de gente centroamericana que vive en la ruta, literalmente. Salen de su país de origen, cruzan Guatemala, llegan a México, se suben al tren, cruzan México con todos los acontecimientos, llegan a cualquier lado de la frontera, cruzan a Estados Unidos, los deportan hasta su país de origen y vuelven a empezar. Y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y entonces podemos conocer gente que ha pasado 5 años en la ruta, 10 años en la ruta, ¿no? Entonces, esto además pues tiene una característica muy importante. Las personas migrantes y refugiadas de Centroamérica salen cuando son adolescentes. Entonces, desde que son adolescentes desde 12 años. Entonces, en ocasiones acompañados, y ahora, desde hace ya unos 5 años, 6 años, especialmente adolescentes no acompañados. Y esto, lo que podemos ver con este flujo migratorio nuevo, pues es que las personas inmigrantes y refugiadas centroamericanas tienen otra característica a la que hablábamos de las personas venezolanas, por ejemplo. No tienen grados académicos como los tienen las personas venezolanas, como los tienen las personas cubanas, ¿no? En la mayoría de las personas, por ejemplo, de estos 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, Guatemala es quien más presenta escolaridad, más o menos hasta la preparatoria. El Salvador presenta más o menos hasta la secundaria, y Honduras se queda en segundo, tercero de primaria. Entonces, estos flujos de personas migrantes pues tienen como consecuencia que al migrar tan jóvenes, tan adolescentes, pues tengan muchas menos oportunidades escolares, ¿no?, de garantías de ejercer sus derechos a la educación. Cuando llegan a los países de destino como México y Estados Unidos, pues y ya son adolescentes de 17, 18 años o adultos, y no tienen más que el primero y segundo de primaria, que además no traen documentos para comprobarlo, pues se vuelve muy complicada su integración local, ¿no?, y su integración a la vida laboral, porque aunque sean trabajos muy básicos, en la mayoría piden cierta escolaridad. Entonces hay un tema muy muy complicado para poder acceder a la integración local. La que sigue. Entonces, bueno, pues hablar de decir que cada vez más personas solicitan asilo en México,
y que a pesar de que es muy complicado y que la Comar tiene un presupuesto, la Comar, que es la Comisión de Ayuda al Refugiado, su presupuesto es súper limitado para toda la atención que tiene que dar, pues cada vez hay más personas que solicitan asilo porque cada vez más personas entran a México. Sin embargo, pues los tiempos del proceso para solicitar asilo son larguísimos, ¿no? Entonces esto provoca que las personas desistan, porque mientras tú tienes tu periodo de solicitud de asilo en México no puedes trabajar, no puedes hacer un montón de cosas, entonces no puedes acceder a ciertos servicios, entonces es muy difícil subsistir más de un año esperando el reconocimiento de la condición de refugiado si no tienes ningún ingreso. Entonces, bueno, ahorita les voy a hablar de la actuación de la sociedad civil, pero voy a ir un poco más rápido porque creo que ya tenemos poco tiempo. Entonces, otra forma, bueno, derivado de las diferentes acciones, vivencias que hay respecto a la bestia y a otras formas que se ocupaban para migrar, pues se transformó la forma de movilizarse y hay una nueva, que es a través de las caravanas. Ustedes deben conocer que las últimas caravanas, que fueron a partir del 2018, que son la foto de arriba a la izquierda y las dos de arriba, que son a partir de octubre del 2018, donde se hicieron estas prácticas para poder cruzar en conjunto, donde esto sale de... Había desde antes de 2014, no me acuerdo si desde 2008, se hacía una actividad con la Casa Refugio 72, que está en Tenosique, Tabasco, para poder, para conmemorar el Vía Crucis en Semana Santa. Entonces se llamaba Vía Crucis Migrante. El padre, que era el director de esa casa, con algunos migrantes que estaban en esa casa, pasaban a Guatemala y hacían una caminata por un par de días y llegaban a Tenosique, al albergue, y ya, hacían una ceremonia. Entonces, ese ejemplo, en 2014, pues se hizo con el padre Solalinde, que seguramente conocen, la hermana María Magdalena, la hermana Leti y Fray Tomás, encabezan este Vía Crucis y se empiezan a juntar un montón de personas migrantes y refugiadas de los 3 países centroamericanos, y avanzan hacia Tenosique, y al llegar a Tenosique deciden avanzar hacia el siguiente albergue y luego al siguiente y luego al siguiente, caminando todo hasta que llegan a la Ciudad de México. Cada vez que llegaban a un albergue y avanzaban, se hacían más personas. Entonces, cuando llegan a la Ciudad de México, aquí les recibimos y eran alrededor de 1,700 personas. El albergue que teníamos, que tenía la hermana Magda en ese momento, que ella sigue siendo la directora de ahí, pero estaba ahí trabajando con ella, pues es grande, pero no teníamos la capacidad de albergar a 1,700 personas, así que se pidió apoyo y se habilitaron otros espacios, algunos deportivos, con apoyo del gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos, para poder recibir a esa cantidad de personas. Ya aquí ellas hicieron su junta y decidieron a dónde salir y bueno, tomaron diferentes roles. Entonces avanzaron y conforme pasaron los años se trató de hacer esta misma forma de caminar juntos, debido a que las personas migrantes vieron que era mucho más fácil avanzar si caminaban todos juntos.
Entonces, es así que estas muestras que les enseño, pues son resultado de esta decisión de poder avanzar juntos. Y la otra de las fotos que pueden ver aquí es de una caravana que se hace cada año, que es de las madres de personas migrantes desaparecidas que no han sido encontradas y que posiblemente estén en alguna parte de México todavía, que no se tiene noticias de ellas y ellos. Entonces, esta caravana sale todos los años, pasa por los diferentes albergues y van avanzando y buscando a sus hijas e hijos, la mayoría hombres, por todo México. La que sigue, por favor. Entonces, como ya lo hemos platicado, pues la frontera norte y la frontera sur pues han sido de México, han sido los espacios de limitación del ejercicio de movilidad de las personas, especialmente centroamericanas en la frontera sur y centroamericanas y mexicanas en la frontera norte, para poder cruzar a Estados Unidos. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos que hace a través de las redes sociales y que crea a través de un protocolo que se llama Protocolo de Protección al Migrante, el MPP, que también es conocido como Quédate en México, pues es una actividad de seguridad que se le asigna a Estados Unidos y que proponía una nueva forma de llevar el proceso de solicitud de asilo. Eso es lo que ya les comentaba. Entonces, lo que hacen pues es retornar a las personas solicitantes en la frontera de México y desde ahí esperar a sus audiencias, que es lo que ya habíamos comentado, y decirles que este proceso, o sea, las audiencias, a pesar de que les dictan una fecha, pueden ser movidas. O sea, tú vas a tu audiencia y te dicen que se cambió para 3-4 meses después, entonces hay que estar esperando, ¿no? Todo esto. Entonces, pues esto supone un reto para México al tener que garantizar condiciones dignas para que permanezcan las personas solicitantes de asilo de Estados Unidos en México. Entonces, pues ha sido un reto muy, muy complicado para México poder dar una protección y asistencia a todas las personas que esperan su solicitud de asilo en Estados Unidos en México. Hay las casas de migrantes fronterizas en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, pues han tenido una labor muy, muy importante para poder recibir y acoger a las personas que todavía se encuentran en este proceso o las que llegan, pero pues es un panorama muy complejo. Hay una criminalización y una estigmatización de la migración y hay una suma de factores que causan pues desasosiego de las personas que transitan, que buscan cruzar las fronteras para su protección. Y pues la que sigue. Gracias. El flujo de las personas en la situación de movilidad pues ha sido en los últimos años mayoritariamente personas hombres, que ha respondido más o menos como al 80%. Sin embargo, en los últimos tiempos, como ya les había dicho, ha cambiado mucho el flujo migratorio. Cada vez vemos más mujeres, familias, niñas, niños y adolescentes, especialmente adolescentes no acompañados, grupos de la población LGBTI y personas con discapacidad. Entonces tenemos que hacer un especial énfasis en las interseccionalidades que conlleva
la movilidad humana y no dejar de lado las diferentes necesidades que tiene cada una de estas poblaciones. Ya no es la misma necesidad de una mujer que llega con sus 2 hijos a solicitar asilo en la Ciudad de México que un hombre solo que llega a la Ciudad de México a solicitar asilo. Él tiene las posibilidades de integración son diferentes. Él tiene una oportunidad de poder salir del albergue o del lugar de residencia donde esté e ir a trabajar y tener dinero. Ella tiene 2 hijos. Sus posibilidades de salir a trabajar son muy, muy pocas. Tendría que dejar sus hijos con alguien, pero si no tiene dinero para pagarle a alguien para que tenga sus hijos, pero tampoco puede acceder a guarderías porque mientras eres solicitante de asilo tienes limitados ciertos accesos, etcétera, pues sus posibilidades de integración son mucho más complicadas. Entonces, esto ha hecho que desistan en los procedimientos. Y las niñas, niños y adolescentes, que cada vez es más común encontrarlos en la ruta migratoria, pues tienen una especial característica: tienen que ser acogidos por el país donde se encuentran. Entonces, en México tenemos una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que dan el seguimiento a los casos de todas estas, la mayoría de adolescentes centroamericanas que están en México y que los alojan en ciertos albergues, casas hogar, y que les tratan de promover el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, etc., ¿no? Entonces, sin embargo, hay todavía un montón de acciones que hay que ponerles atención y de características que hay que desarrollar conforme a cada tipo de población. En los últimos años, pues este flujo de niñas, niños y adolescentes pues, ha incrementado y decirles que hay 68% que viaja acompañado y 32% que lo hace no acompañado, y que los rangos de edad de los no acompañados se encuentran entre los 10 y los 17 años. Y que pues lo que recalcar que si bien cuando se les pregunta por primera vez por qué salen de su país, mencionan el tipo económico, es muy probable que en realidad estén huyendo de algún tema del crimen organizado. En México, cuando tú solicitas asilo, no puedes ser detenido según la ley. Entonces, hay estaciones migratorias, como por ejemplo en Chiapas, que están desbordadas y que incluso tuvieron que crear estaciones temporales y que siguen estando desbordadas por la cantidad de personas migrantes que llegaron de Centroamérica, del Caribe y de África, que quieren hacer en algunas su solicitud de asilo, en otras transitar a Estados Unidos, pero que todas son detenidas sin importar qué es lo que marca la ley de migración. Entonces, a pesar de que se intentó hacer pues unas instalaciones para tener las mejores condiciones, la verdad es que está desbordado y no se tienen los mínimos de condiciones para poder subsistir. Sí. El papel de la sociedad civil y la Iglesia ha sido fundamental para lograr atender a las personas migrantes y refugiadas en México. Organizaciones internacionales como el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, pues han sido las organizaciones pues emblemáticas para poder dar seguimiento. Tenemos este mapa que es la ruta de organizaciones de la sociedad civil que existen en todo el país para personas migrantes, y la Iglesia, que tiene
la mayoría de los albergues en todo el país para recibir personas migrantes. Así, ya nada más las conclusiones. Las conclusiones son muy rápidas, pues nada más decirles que hay una tendencia de una migración de sur a norte, por eso esta ilustración de Mafalda me parece muy oportuna, que habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes, que siempre son, las migraciones van de abajo para arriba, las personas, los países del norte son quienes ponen sus restricciones, ¿no? Entonces hay un análisis importante socioeconómico que habrá que hacer sobre eso. Y pues les dejo este mapa donde podrán ver las principales nacionalidades que hay en los diferentes países de población extranjera. Creo que ya es todo. Muchas gracias. Siento haberme pasado por un poco de tiempo. Ojalá tengamos oportunidad de comentarios. Hola, muchas gracias, licenciada Daniela. Creo que nos presentaste un panorama muy amplio y que se presta a muchísimos comentarios. Cada elemento creo que es digno de dedicarle mucho tiempo. Tenemos en los comentarios de la sesión en Zoom de Lauri García. No sé si quieres abrir tu micrófono, Lauri, y regalarnos unos segunditos de tus comentarios. Y es que a mí me empezaron a sudar las manos y los pies cuando empezaron a hablar de cierta manera de las y los migrantes centroamericanos, porque yo soy migrante salvadoreña, soy también catedrática de la Universidad Loyola del Pacífico. Hice el tratamiento, creo que fue una cuestión del lenguaje, que nuestra ponente, bueno, primero decir que fue una excelente ponencia, ¿verdad? Lo que voy a decir no va como en detrimento hacia la excelencia de la ponencia, pero sí creo que me gustaría hacer como unas especificaciones conceptuales y personales, puesto que soy migrante, que en algún momento sí me sentí ofendida por cierta forma que se estaba tratando el tema de Centroamérica, ¿no? Lo voy a leer. Dice: la guerra civil en El Salvador fue de 1980 a 1992, cuando la ponente Daniela, la licenciada Daniela mencionó la guerra civil, pues lo dijo así como al vuelo del pájaro, fue en los 70, ¿no? O sea, sí, en los 70 ya empezó la persecución, pero la guerra como tal empezó en 1980, ¿no? Terminó en 1992 con el acuerdo de Chapultepec en la Ciudad de México. También dijo como al vuelo del pájaro que los centroamericanos no analizamos, ¿no? Que es una tradición. Eso es un estereotipo. Yo creo que ahí nos están subestimando como sujetos sociales, porque sí analizamos cuando salimos de nuestros países. No solo salimos por una tradición y no solo salimos por el sueño americano. No hay que subestimarnos o revictimizarnos. Es mejor o peor salir de nuestros países que pasar por México. Creo que son términos muy maniqueístas. No es, o sea, lo complejo del proceso migratorio Centroamérica-México no lo podemos medir cuantitativamente en mejor o peor. No lo diría yo así. Tampoco creo que hayamos normalizado como poblaciones los asesinatos, violaciones, extorsiones y discriminación a los que nos exponemos. No es normal. O sea, eso lo puede decir como una persona desde un escritorio, pero no se ha normalizado. Si tú te vas a campo, ese proceso no está normalizado. Me molestó un poco esto de generalizar a las y los centroamericanos, ¿no? Porque hay un estereotipo de las y los centroamericanos que no tenemos educación, hay una generalización, se generaliza, ¿no? Las estadísticas se pueden decir algo, pero la migración
es muy, no es solo en ese sentido, ¿no? No nos damos cuenta de que nos amenazan en nuestros países hasta que un mexicano nos pregunta por qué salimos. Eso también es subestimarnos. Sí nos damos cuenta que nos amenazan, sobre todo cuando van a la fiesta de 15 años de las niñas, y la Mara le dice a los papás, te quito tu niña cuando cumple 15 años, y se la matan. O sea, claro que sí nos damos cuenta, ¿no? Sí nos damos cuenta. No tenemos grados académicos, solo somos estudiantes de primaria y secundaria. Es otro estereotipo muy dañino. Es una falacia. Sí tenemos muchos títulos universitarios de posgrado. Hay una diáspora de personas que hemos estudiado posgrados en las mejores universidades de México, algunos becados desde que empezó, desde los 70s, 80s. No somos la mayoría, pero existimos y también aportamos al PIB. Algunos estamos dados de alta en Hacienda, etc. No estoy de acuerdo con una visión revictimizadora o lastimera de nosotros como sujetos sociales. Personalmente, como soy residente permanente en México, y sí, bueno, esa es otra historia. Mucho de lo que dices es cierto, pero la visión revictimizante de nosotros los centroamericanos no me parece. Tampoco estoy de acuerdo con esta postura de nosotros les ayudamos a los pobrecitos centroamericanos. En la construcción social de la realidad de Berger y Luckman se reconoce la capacidad de agencia de los sujetos sociales. No solo somos víctimas. No nos hacen bien los estereotipos centroamericanos, igual personas sin capital escolar, trabajadoras del sexo, mujeres dispuestas a ser violadas. Yo como centroamericana, que a veces he hecho la ruta porque tengo el derecho de volver a mi país, y como estudiante hice la ruta hacia el sur y hacia el norte, puedo decir que las mujeres con las que yo también he coincidido en albergues y por mi propio trabajo también apoyando a mis compatriotas migrantes, no estamos dispuestas como centroamericanas por el sueño americano a ser violadas. No lo hemos normalizado. Entonces, sí creo que, como centroamericana sí me sentí varias veces ofendida por la categorización hacia mi solamente. Muchas gracias, Laurita, por comentar, por compartirte. ¿Gustas comentar algo, Daniela? Gracias Lauri por tus comentarios, son muy retroalimentadores para mí, para poder volver a hacer esta, es una crítica constructiva y te agradezco que me la hayas hecho y que esto va a llevarme a tomar un mejor camino a la hora de hacer esta exposición. Yo no quise hacer estos estereotipos que tú dices, yo solo quería hablar de la mayoría de las personas que están en el camino, que si bien no son todas y si bien no todas tienen las mismas características, pues muchas tienen estas características que platiqué, especialmente de los albergues en los que he estado trabajando y de las caravanas, que ha sido los resultados que hemos obtenido. Pero te agradezco mucho el comentario. Gracias a la ponente por compartirnos también todos estos panoramas. Un minutito nos queda. ¿Alguien tiene otra pregunta? De todas maneras, mientras se animan a abrir su micrófono, les recordamos que pueden hacer sus preguntas también al correo de la ponente. Los pueden escribir en las redes sociales oficiales de la Universidad Loyola del Pacífico, en Facebook o en la página oficial del EPEC, del Espacio Popular de Exploración. Adelante, quisiera participar. Sí. Hay una cuestión que también quisiera resaltar y que tal vez
no implique tanto a la parte internacional, pero está ocurriendo también en muchos estados, en particular en el estado de Guerrero, con respecto a los desplazados. Entonces, no sé qué tanto, tanta conveniencia también es mirar un poco también a nuestro país, que también esto está ocurriendo en el interior por la cuestión de la violencia, ¿sí? Toda la cuestión que nosotros hemos estado viendo, y que también tenemos, por así decirlo, refugiados, ¿no? Dentro del mismo estado, ¿no? Está el caso de San Miguel Totolapan, todo lo que es la zona de Tierra Caliente. Entonces, también esa parte del derecho humano a la movilidad, ¿cómo es que en este caso, es mi pregunta, cómo en estos casos también se pueden proteger a estas personas que son obligadas en este caso a desplazarse a un lugar para protección de la integridad física y de la vida misma? ¿Puedo? Sí. Sí, Miguel, gracias. De hecho, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene en sus poblaciones a personas desplazadas internas, las contempla. Para el caso de México en específico, todavía no son reconocidas como personas refugiadas o personas del interés del ACNUR, se llaman, para poder entrar con este tipo de protección que hay, por ejemplo, sí, en otros países como lo es Siria, por ejemplo, que además del cruce internacional, también el desplazamiento interno se reconoce. Para el caso de México todavía no lo tenemos. El desplazamiento, si bien es cierto que estados principalmente del sur como Guerrero y Oaxaca tienen estos desplazamientos, las políticas locales internas pues más bien de cada uno de los estados tendría que garantizar pues tanto la seguridad por un lado, las condiciones, y por otro lado pues la recepción de si alguien llega, ¿no? Pero en realidad no están contempladas en lo internacional hasta que sea un movimiento muy significativo, como lo ha sido, por ejemplo, en Colombia, que les platiqué, que donde la ACNUR sí tiene este reconocimiento del desplazamiento interno. Pero creo que sería muy importante abordarlo. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a nuestra ponente, a la licenciada Daniela, el tiempo, la ponencia, todos los conocimientos, y también a todos los que quieran comentar, y veo que están escribiendo sus comentarios. Sin embargo, ya se nos terminó el tiempo. Leslie, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, pues lástima que no nos alcanzó el tiempo para más preguntas, pero ahí, Dani, te invitamos a seguir participando en las redes sociales. Ahí van a estar escribiendo reflexiones, preguntas, y pues bien interesante, ¿no? Y la maestra Lauri siempre nos hace reflexionar, ¿no? sobre varias cosas. Yo también, algo muy valioso que está muy padre, y que ahorita retomo el comentario que subió la maestra Hildebranda, es que bueno que nos invites a trabajar en campo, ¿no? Porque el tema del campo te ayuda a poder entender, y el que tú vengas a transmitirnos esta experiencia que has tenido está bastante interesante, y complementándolo con las reflexiones que hacemos aquí. Pues te agradecemos mucho, Dani. Invitamos a todos y a todas a que sigan a Dani en sus redes sociales, que nos compartió hace rato, y pues a seguir en esta interacción. Hoy es el primer día de la jornada, pero no solamente es la jornada ignaciana, sino es todo el trabajo que hay de la Loyola, del EPEC y de todos estos espacios que podemos ir compartiendo. Pues muchísimas gracias, y pues aquí terminaríamos la conferencia. Gracias a los dos, a Cindy, a Leslie, a Mario, que no está, pero nos saludan, a la Universidad de Loyola y a EPEC. Muchas gracias, y pues cualquier cosa, aquí estamos, y si alguna vez quieren ir a campo, a algún albergue, también díganos, les llevamos. Bueno, pues muchísimas gracias, y nos vemos a todas y a todos. Gracias a todos, hasta luego.